Entonces, dice así, suponga que un resorte se suspende verticalmente de un soporte rígido y luego se le fija una masa M a su extremo libre. En la imagen podemos ver un resorte en tres fases, digamos. Primero tengo el resorte fijo en un extremo a un soporte. Entonces tenemos el resorte no estirado que tiene una longitud L. En la segunda imagen tenemos el mismo resorte sostenido de un soporte en un extremo y en el extremo libre se le coloca una masa. Entonces, esta masa lo que va a hacer es alargar el resorte una distancia S. Bien, seguimos. Por supuesto, la cantidad de alargamiento o elongación del resorte depende de la masa. Masas con pesos diferentes alargan el resorte en cantidades diferentes. Por la ley de Hooke, el resorte mismo ejerce una fuerza restauradora F, opuesta a la dirección de elongación y proporcional a la cantidad de elongación S. Y es expresada en forma simple como fuerza, que es F, es igual a K por S. La ley de Hooke entonces establece que esa fuerza debe de ser proporcional a la cantidad de elongación. Eso significa que F debe de ser un múltiplo de S, donde S me está representando la elongación del resorte, es decir, qué tanto se estira el resorte hasta llegar a la posición de equilibrio. Entonces, donde K es una constante de proporcionalidad llamada constante del resorte. Bien, entonces se tiene esta situación con el resorte. Tenemos entonces ahí tres fases del resorte. La primera, el resorte nada más está sujeto a una base fija en un extremo. Luego tenemos que al resorte en el extremo libre se le coloca una masa. Esa masa lo que hace es alargar el resorte. Bien, aquí en esta posición de equilibrio vamos a tener que actúan dos fuerzas. Las cuales se anulan. Por un lado, actúa la fuerza ejercida por la masa, es decir, el peso. Aquí actúa esta masa, se desplaza hacia abajo por lo que es la gravedad. Esto se desplaza hacia abajo y tenemos una fuerza opuesta que es la fuerza ejercida por el resorte. Cuando la masa alcanza la posición de equilibrio, esas dos fuerzas se anulan, son iguales o la diferencia es cero. Entonces, por un lado, tengo que la fuerza ejercida por el peso, lo que es la masa, la fuerza que ejerce la gravedad, es masa por gravedad. Y la fuerza restauradora del resorte es K por S. Entonces tenemos que M por G menos K por S es igual a 0. Entonces ahí tenemos que esas dos fuerzas se anulan. Entonces la masa por la gravedad menos la constante de elongación o la constante del resorte por la cantidad de elongación es igual a 0. Ahora bien, ¿qué ocurre si esa masa la desplazo una distancia X hacia abajo? Tengo la posición de equilibrio y ahora lo que voy a hacer es desplazar la masa hacia abajo una distancia X.
Si suelto esa masa, ¿qué es lo que va a ocurrir con la masa? ¿Qué va a pasar al soltar la masa? ¿Qué movimiento va a describir esa masa? ¿Ustedes qué piensan? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Y la pregunta es que tenemos la masa en la posición de equilibrio. A partir de ahí voy a desplazar la masa una distancia X abajo de la posición de equilibrio. Entonces desplazo la masa, esa distancia X, y suelto la masa. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa masa? ¿Qué movimiento va a describir? Va a subir y bajar, ¿no? Es un movimiento oscilatorio. Va a ser un Es un movimiento movimiento oscilatorio. vertical, ¿no? ¿Qué pasó? Se podría decir que es un movimiento vertical, ¿no, profe? Ajá. Entonces, de acuerdo a lo que comentan, lo que va a ocurrir es que la masa va a subir y va a bajar. Va a tener un movimiento oscilatorio, es lo que dice un compañero. Otro compañero comenta que va a ser un desplazamiento vertical, sí, pero entonces sería un desplazamiento vertical y sería oscilatorio. ¿Creen que siempre pase así? ¿O habrá otras posibilidades? ¿Puede haber más posibilidades? ¿Cuál sería otra posibilidad? Pues, por ejemplo, que el resorte podría quedar totalmente estirado si la masa es muy pesada. Ajá. Entonces otra posibilidad sería que al soltar la masa vaya hacia abajo y no logre recuperarse el resorte. Bien, entonces podría ser otra opción. ¿Serían todas las posibilidades? No, también podría ser que la masa no sea suficiente y el resorte no se extienda, no se expanda. Bueno, pero acá estamos desplazando nosotros la masa. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se suelte esa masa? ¿El resorte se contrae? Ajá, se contrae el resorte y entonces ya no vuelve a bajar. Bien, entonces lo que piensan es que como al tener una masa muy pequeña, el resorte va a jalar a la masa y va a quedar arriba la masa, ya no baja la masa. Bien. Bueno, pues veamos qué es lo que ocurre. Ahora, necesitamos establecer una ecuación diferencial que me modele lo que es la posición de la masa en el tiempo t. Esta distancia x la puedo ver como una función que depende del tiempo. Entonces, de acuerdo al tiempo, esta x va a variar cuando suelte la masa y va a describir entonces un movimiento. Esa x me determina la posición de la masa en el tiempo t. Entonces, debo establecer una ecuación diferencial que modele esta situación. Bien, para eso necesito utilizar algunas cuestiones que ya hemos comentado. Por ejemplo, estamos ya utilizando la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual a K por S, donde S es la cantidad de elongación. Eso por un lado. Luego, ¿qué otra cosa estamos utilizando? Utilizamos que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Qué otra cosa creen que debo de utilizar? ¿Alguna otra La ley? distancia inicial del resorte. Ajá, sí.
Pero, ¿qué otra ley podría utilizar en este caso? ¿Alguna ley de física que recuerden? Si X me determina lo que es la posición, entonces la derivada de X, ¿qué me representa? La velocidad, La velocidad. Y la segunda derivada, la aceleración. la aceleración. Entonces también debo de tomar en cuenta esto. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Después de que se une una masa M a un resorte, esta alarga el resorte una cantidad S y logra una posición de equilibrio en la cual su peso W se equilibra mediante la fuerza restauradora K por S. Si la masa se desplaza por una cantidad X de su posición de equilibrio, la fuerza restauradora del resorte es entonces K por S más X. Suponiendo que no hay fuerzas restauradoras que actúan sobre el sistema y suponiendo que la masa vibra libre de otras fuerzas externas, se puede igualar la segunda ley de Newton con la fuerza neta o resultante de la fuerza restauradora y el peso. Entonces, ¿qué establece la segunda ley de Newton? De que la aceleración de un objeto es igualmente proporcional a la suma de las fuerzas. Ajá. De manera muy simple podemos decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que establece la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, por un lado, entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tenemos que la masa es m o está denotada como m y la aceleración la podemos denotar como la segunda derivada de x con respecto a t. Estamos suponiendo que x representa la posición, entonces la primera derivada será la velocidad y la segunda derivada la aceleración. Entonces, por un lado tenemos que la masa por la aceleración es igual a la fuerza y la denoto de esta forma, m por la segunda derivada de x con respecto a t. Por otro lado, la fuerza neta que actúa sobre el resorte o en sí sobre la masa sería la fuerza restauradora del resorte, que la puedo ver como menos K por S más X, más la fuerza ejercida por el peso, que sería M por G. Entonces, los signos van a depender de lo siguiente. Si considero que esta es la posición de equilibrio y aquí está el cero, hacia abajo vamos a considerar la dirección positiva y hacia arriba la dirección negativa. Entonces el peso actúa hacia abajo en dirección positiva y la fuerza restauradora del resorte actúa hacia arriba, entonces actúa en dirección negativa. Entonces por eso me queda aquí menos K por S más X. Esto me está representando la fuerza restauradora del resorte. Más M por G es el peso que actúa hacia abajo, por eso tiene signo positivo. Ahora, si desarrollo el producto, menos K por S, menos K por X. Eso es lo que me queda, menos K por S, menos K por S, menos K por X.
voy a agrupar de esta forma. Entonces, cuando desarrollo aquí el producto, queda menos K por S, menos K por X. Dejo aquí al inicio menos K por X y el menos K por S lo anoto al final. Entonces me queda menos K por X más M por G menos K por S. Entonces, este término lo puse al final para que agrupe estos términos. M por G menos K por S, si recuerdan, es 0. Estas dos fuerzas se anulan. Entonces, la masa por la gravedad menos K por S nos da 0. Entonces, como esto se anula, solo me queda menos K por X. Entonces, del lado izquierdo tengo M por la segunda derivada de X con respecto a T, y esto debe de ser igual a lo que está del lado derecho de la igualdad, que es menos K por X. Agrupando todo de un lado, nos queda M, que sería la masa, por la segunda derivada de X con respecto a T, más K por X debe de ser igual a 0. Entonces, esta ecuación diferencial lo que modela es la posición de la masa en el tiempo t. Entonces, cuando suelto la masa, el movimiento que describe va a estar dado por la solución de esta ecuación diferencial. Y esta, como verán, es una ecuación diferencial de segundo orden. Segundo orden porque aparece la segunda derivada, con coeficientes constantes. M me representa la masa, es una constante. K es la constante del resorte. Y además, esta es una ecuación homogénea porque está igualada a 0. Entonces, ¿cómo puedo resolver esta ecuación? Por el método de las homogéneas. Bien, por el método de las homogéneas. Entonces vamos a ver qué ocurre al resolver la ecuación. Bien, entonces tenemos M por la segunda derivada de X con respecto a T más K por X igual a 0. Entonces, antes de aplicar lo de la homogénea, vamos a llevar la ecuación a la forma estándar para simplificar los cálculos. Entonces, tenemos que al dividir todo entre M, me queda lo siguiente. Me queda la segunda derivada de X con respecto a T, más K sobre M por X igual a 0. K sobre M es una constante porque tanto K como M son constantes. Es más, son constantes positivas. M me representa la masa y K me representa la constante del resorte, que siempre es positiva. Entonces, este cociente K sobre M, que es otra constante, lo puedo denotar como W cuadrada. Entonces me queda la segunda derivada de X con respecto a T más W cuadrada por X igual a 0. Y esta ecuación la puedo resolver por el método de las homogéneas. Tendríamos que pasar a la ecuación auxiliar o característica. ¿Cómo quedaría la ecuación auxiliar o característica? ¿Cómo sería su ecuación auxiliar después de hacer la sustitución y igual a e a la rt? En este caso sería x igual a e a la rt. Al sustituir la segunda derivada, la función, y después al factorizar e a la rt, y despejar, ¿cómo quedaría la ecuación auxiliar?
¿Sería x cuadrada más w cuadrada? No, sería r cuadrada. Ah, Ajá, r cuadrada más w cuadrada igual a 0. Y al resolverla nos queda r cuadrada igual a menos w cuadrada. Y al sacar raíz en ambos lados nos queda r es igual a más menos w por i. Entonces se tiene el caso complejo. Alfa, que es la parte real, sería 0 y beta, que es la parte imaginaria, es w. Así entonces la solución queda como x de t igual a c1 por coseno de wt más c sub 2 por el seno de w por t. Y entonces el movimiento que me describe esta ecuación, esta función, es el que vemos aquí en la imagen. Al soltar la masa, lo que va a ocurrir es que el resorte la jala hacia arriba, entonces va hacia arriba la masa, llega un momento en que ya el resorte no se puede comprimir más, entonces la masa empieza a bajar hasta que llega a un punto máximo y de ahí vuelve a subir y luego vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. Ahora, ¿qué pasa con la función cuando t tiende a infinito? Es decir, ¿cuál es el límite de x de t cuando t tiende a infinito? Sería 0, ¿no? ¿Por qué 0? Sí, ¿no? Porque cada vez sería siendo, bueno, sería, el movimiento sería menor. A ver, nos fijamos nada más en la función. X de t está definida como C1 por coseno de WT y C sub 2 por el seno de WT. Entonces, ¿qué pasa con el límite de la función cuando t tiende a infinito? ¿Cuál es el límite de C1 por coseno de WT más C sub 2 por el seno de WT cuando t tiende a infinito? Infinito. Es menos infinito, ¿no? ¿Por qué infinito o menos infinito? Bueno, es que entre más grandes se vayan haciendo los argumentos, la ecuación tiende a menos infinito. A ver, ¿qué pasa con el límite de seno de W por T cuando T tiende a infinito? Es más, ¿qué pasa con el seno de T cuando T tiende a infinito? ¿Cuál es el límite de seno de T cuando T tiende a infinito? Pues no existe. Bien, el límite no existe. ¿Por qué? Porque la función seno es una función periódica. ¿Cuál es el rango de la función seno? Si recuerdan, la función seno varía de -1 a 1. Entonces, cuando t tiende a infinito, pues sigue variando porque es una función periódica. Entonces, está variando entre -1 y 1, entre -1 y 1, pero no se aproxima a un número cuando t tiende a infinito. Entonces, el límite de seno de t cuando t tiende a infinito no existe. Lo mismo ocurre con coseno de t.
El límite de coseno de t cuando t tiende a infinito no existe. Entonces, ¿qué ocurre con el límite de c sub 1 por coseno de w por t más c sub 2 por el seno de w por t cuando t tiende a infinito? ¿Es indefinido? No, no es indefinido. ¿No existe? No existe. Recuerden que el límite es una cosa es indefinido y otra cosa es que no existe. Cuando decimos que es indefinido es porque no sabemos si el límite existe o no. Cuando decimos que el límite no existe, pues ya concluimos que no existe, pero indefinido no nos dice nada. Entonces, en este caso el límite no existe. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con la masa? Pues que siempre va a estar oscilando, oscilando, oscilando. ¿Cuándo se va a detener? Nunca. ¿Será esto posible? Pues no es posible, ¿no? En la realidad no es posible. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, pues el resorte se va expandiendo menos. ¿Pero por qué? El Porque resorte va a pierde llegar a un fuerza, estado ¿no? de equilibrio. Ajá, pero ¿eso a qué se debe? Eso se debe a que puede haber otras fuerzas que actúen sobre la masa. Por ejemplo, la resistencia del aire, si es que se encuentra el resorte en el aire. O si se encuentra dentro de un líquido, sería la resistencia de ese líquido. Entonces va a haber otras fuerzas que van a actuar sobre el resorte y van a hacer que la masa se detenga. Bueno, en este ejemplo hemos considerado, si recuerdan, lo siguiente, dice aquí, suponiendo que no hay fuerzas restauradoras que actúan sobre el sistema y suponiendo que la masa vibra libre de otras fuerzas externas. Entonces, como estamos suponiendo que la masa vibra libre de otras fuerzas externas, por eso cuando suelto la masa, empieza a oscilar, oscilar, oscilar y nunca se detiene. A este tipo de movimiento que describe esta masa se le llama movimiento libre no amortiguado. No hay nada que detenga a la masa y la masa siempre va a estar en movimiento. Entonces a este se le llama movimiento libre amortiguado. Esto será posible. ¿Cómo puedo obtener esas condiciones para que la masa siempre quede oscilando? ¿O no será posible obtener condiciones? Aislándolo de factores que lo lleven al equilibrio. Ajá, ¿y cómo hacemos eso? Está difícil. En algún laboratorio a lo mejor se podría hacer, pero bueno, vamos a ver lo siguiente. El concepto de movimiento libre el concepto de movimiento armónico libre es un poco irreal, puesto que el movimiento que describe la ecuación supone que no hay fuerzas retardadoras actuando sobre la masa en movimiento, a menos que la masa se suspenda en un vacío perfecto. Habrá por lo menos una fuerza de resistencia debida al medio circundante.
y es lo que comentábamos. Entonces necesitaríamos considerar el resorte con la masa y la base dentro de un vacío perfecto, crear un vacío perfecto para que se dé esta situación. Y dice que si no es posible crear ese vacío perfecto, entonces habrá por lo menos una fuerza de resistencia debida al medio circundante. Bien, entonces ahora vamos a analizar ese caso cuando consideramos la fuerza de resistencia debida al medio circundante. En el estudio de la mecánica, las fuerzas de amortiguamiento que actúan sobre un cuerpo se consideran proporcionales a una potencia de la velocidad instantánea. En particular, en el análisis posterior, se supone que esta fuerza está dada por un múltiplo constante de la derivada de x con respecto a t. Entonces, como x me representa la posición, entonces la derivada me estará representando la velocidad. Y dice que en mecánica se considera que esas fuerzas de amortiguamiento son proporcionales a una potencia de la velocidad instantánea. Entonces, de ahí que se suponga que esta fuerza va a estar dada por un múltiplo constante de la derivada de x con respecto a t. Cuando ninguna otra fuerza actúa en el sistema, entonces se tiene de la segunda ley de Newton que esto ya lo habíamos deducido, m, que sería la masa por la segunda derivada de x con respecto a t, es igual a menos k por x. Solo que voy a agregar ahora otra fuerza. Esa fuerza dice que debe de ser un múltiplo de la derivada de x. Entonces tengo el múltiplo, lo denoto como beta por la derivada de x con respecto a t. Donde beta es una constante de amortiguamiento positiva. Y el signo negativo que aparece aquí es una consecuencia del hecho de que la fuerza de amortiguamiento actúa en una dirección opuesta al movimiento. Entonces, regresando aquí al resorte, cuando suelto la masa, entonces hay fuerzas que actúan sobre la masa. Entonces, por un lado, actúa la fuerza restauradora del resorte que va en esta dirección hacia arriba. Cuando sube la masa, llega un momento en que vuelve otra vez a bajar. Entonces, el peso actúa hacia abajo, pero hacia arriba está actuando tanto la fuerza restauradora del resorte como la fuerza de amortiguamiento, que también actúa en dirección negativa. Entonces, por eso tenemos aquí que agregamos menos beta por la derivada de x con respecto a t. Entonces vamos a tener una ecuación de este tipo y agrupando todo de un lado nos va a quedar lo siguiente. M por la segunda derivada de x con respecto a t es igual a menos k por x menos beta por la derivada de x con respecto a t. Esa es la ecuación que teníamos. Entonces, agrupando todo de un lado y dividiendo todo entre m, nos queda la segunda derivada de x con respecto a t más beta sobre m por la derivada de x con respecto a t más k sobre m por x igual a 0. Entonces, el menos beta por la derivada de x con respecto a t pasa como más beta por la derivada de x con respecto a t. El menos k por x pasa como más k por x. Y al dividir todo entre m, por eso nos queda de esta forma. Segunda derivada de x con respecto a t más beta sobre m por la derivada de x con respecto a t más k sobre m por x igual a 0. Y ahora voy a introducir nuevas constantes. Todas estas, m, beta y k, son constantes. Además, todas son constantes positivas.
Ya habíamos renombrado esta constante K sobre M. A K sobre M la denotamos como W cuadrada. Ahora, a beta sobre M la vamos a denotar como 2 lambda. Entonces, la ecuación va a quedar de la forma segunda derivada de X con respecto a T más 2 lambda por la derivada de X con respecto a T más W cuadrada por X igual a 0. Entonces tengo esta ecuación de segundo orden. Y para resolverla pasamos a la ecuación auxiliar, que sería R cuadrada más 2 lambda por R más W cuadrada igual a 0. Y esta ecuación de segundo grado la resolvemos por la fórmula general. Y queda entonces R es igual a menos 2 lambda más menos la raíz cuadrada de 2 lambda al cuadrado menos 4 por 1 por W cuadrada. Todo sobre 2 por 1. Pero esto es igual a menos 2 lambda más menos raíz cuadrada de 4 que multiplica lambda cuadrada menos W cuadrada. Este 4 me sale de aquí. Cuando elevo 2 lambda al cuadrado queda 4 lambda cuadrada. Y como tengo aquí un 4 multiplicando, el 4 lo puedo sacar como factor común. Aquí va a multiplicar a lambda cuadrada y en esta parte va a multiplicar a W cuadrada. Por eso queda 4 que multiplica a lambda cuadrada menos W cuadrada y todo sobre 2. Ahora, como en la raíz, como dentro de la raíz tengo un producto, puedo separar la raíz y queda entonces raíz de 4 por raíz de lambda cuadrada menos W cuadrada. Entonces, esto es igual a menos 2 lambda más menos la raíz de 4 es 2, que multiplica a la raíz de lambda cuadrada menos W cuadrada. Y todo sobre 2. Luego separando nos queda menos 2 lambda sobre 2 es igual a menos lambda. Luego más menos 2 por la raíz de lambda cuadrada menos W cuadrada sobre 2 es igual a la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos W cuadrada. Entonces así me queda la solución de la ecuación auxiliar. Y ahora, ¿cómo quedará la solución de la ecuación diferencial? ¿Cómo nos quedará entonces la solución de la ecuación diferencial? Como C1 e a la menos lambda. Y a la menos lambda. Y el otro término Sería C2 elevado a la raíz cuadrada. No. No podemos separar de esa forma. Lo único que puedo hacer es separar con el más y el menos. Y entonces una solución sería menos lambda más la raíz de lambda cuadrada menos W cuadrada. Y la otra solución sería menos lambda menos la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos W cuadrada. Pero la solución la vamos a representar considerando de qué tipo son las soluciones. Como tenemos una ecuación de segundo grado, voy a tener dos soluciones y esas soluciones, ¿cómo pueden ser?
¿No recuerdan? Iguales, complejas. Ajá, los tres casos que veíamos pueden ser reales distintas, reales iguales o repetidas, o complejas conjugadas. ¿De qué va a depender? Pues de los valores de lambda y W, ¿no? Así es. Si recuerdan, todo dependía del discriminante. En este caso, todo depende de lambda cuadrada menos W cuadrada. Si este término lambda cuadrada menos W cuadrada es mayor que 0, las raíces son reales distintas. Si lambda cuadrada menos W cuadrada es igual a 0, son raíces reales iguales o repetidas. Y si lambda cuadrada menos W cuadrada es menor que 0, entonces son raíces complejas conjugadas. Y entonces vamos a considerar el caso 1. El caso 1 es cuando lambda cuadrada menos W cuadrada es mayor que 0. En esta situación, el sistema está sobreamortiguado, porque el coeficiente de amortiguamiento beta es grande comparado con la constante del resorte. La solución en este caso va a quedar de la forma x de t igual a e a la menos lambda t por c sub 1 por e a la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos w cuadrada por t más c sub 2 por e a la menos raíz cuadrada de lambda cuadrada menos w cuadrada y esto por t. Y entonces esta ecuación representa un movimiento uniforme y no oscilatorio. Y entonces lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir en este caso es lo siguiente. Tengo aquí una gráfica en rojo y una en azul. La gráfica en rojo me indica que la masa está abajo de la posición de equilibrio, una distancia X, abajo de la posición de equilibrio, la suelto y el movimiento que describe la masa es el siguiente. Va a desplazarse hacia la posición de equilibrio, es decir, la masa va a subir hasta llegar a la posición de equilibrio, sigue subiendo y luego empieza a bajar hasta la posición de equilibrio. Eso es lo que puede ocurrir. Ahora bien, si desplazo la masa una distancia más larga de la posición de equilibrio hacia abajo y suelto la masa, lo que va a ocurrir es que la masa va hacia arriba, hacia la posición de equilibrio. No pasa a la posición de equilibrio en este caso, sino que tiende a la posición de equilibrio. Bien, entonces esa es lo que puede ocurrir con la masa. Y a este tipo de movimiento que describe la masa se dice que es un movimiento que está sobreamortiguado. Está sobreamortiguado, entonces no hay mucho movimiento, tiende rápido a la posición de equilibrio. Eso considerando que lambda cuadrada menos w cuadrada es mayor que 0. Y bueno, ahora el otro caso. Pues ahora tenemos el caso 2. Lambda cuadrada menos w cuadrada es igual a 0. Cuando ocurre esto, decimos que el sistema está críticamente amortiguado, porque cualquier ligera disminución en la fuerza de amortiguamiento
daría como resultado un movimiento oscilatorio. Entonces la solución es x de t igual a e a la menos lambda t por C1 más C2 por t. El movimiento es bastante similar al de un sistema sobreamortiguado. También es evidente que la masa puede pasar por la posición de equilibrio a lo más una vez. Ajá. Y entonces igual tenemos dos situaciones, una gráfica en rojo y una en azul. La gráfica en rojo me indica que si la masa la desplazo hacia arriba de la posición de equilibrio, recuerden que hacia arriba es sentido negativo, entonces si la desplazo hacia arriba de la posición de equilibrio una distancia X y suelto la masa, lo que va a hacer es que la masa va a bajar hasta llegar a la posición de equilibrio. Ahora, si desplazo la masa una cantidad X o una distancia X hacia abajo y suelto la masa, lo que puede ocurrir es que la masa baje todavía un poco más, baja un poco más la masa y luego empieza a subir hasta la posición de equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que puede ocurrir en este caso. Y ahora, si tenemos que lambda cuadrada menos w cuadrada es menor que 0, en este caso el sistema está subamortiguado, puesto que el coeficiente de amortiguamiento beta es pequeño comparado con la constante del resorte K. La solución es, en este caso, x de t igual a e a la menos lambda t, que multiplica a c sub 1 por el coseno de la raíz cuadrada de w cuadrada menos lambda cuadrada por t, más c sub 2 por el seno de la raíz cuadrada de lambda cuadrada menos de w cuadrada menos lambda cuadrada, y esto por t. El movimiento descrito por la ecuación es oscilatorio, pero debido al coeficiente e a la menos lambda t, las amplitudes de vibración tienden a 0 cuando t tiende a infinito. Entonces, en este caso, lo que es coseno y seno hacen que el movimiento sea oscilatorio. Pero como tengo multiplicando la exponencial y sabemos que e a la menos lambda t tiende a 0 cuando t tiende a infinito, entonces eso hace que la masa se detenga. Y aquí podemos ver en la gráfica de azul el movimiento que describe la masa. Entonces, desplazamos la masa una distancia X abajo de la posición de equilibrio y la soltamos, y entonces sube la masa, luego baja, luego vuelve a subir, vuelve a bajar, y así hasta que tiende a la posición de equilibrio. Aquí tenemos entonces también dibujado el movimiento que se describe para cuando se tiene un sistema no amortiguado, que es la gráfica que está aquí en rojo. Si recuerdan, cuando no hay amortiguamiento, la masa empieza a vibrar, a describir este movimiento oscilatorio, empieza a oscilar, oscilar, oscilar y nunca se detiene. Nunca se detiene porque no, en la ecuación no se cuenta con este factor que es e a la menos lambda t. Aquí en este caso, como contamos con e a la menos lambda t, ese factor es el que hace que la gráfica de la función tienda a 0, es decir, que la masa tienda a la posición de equilibrio. ¿Sí está claro lo que hemos visto? Hay más o menos, profe. ¿Hay ejemplos de esto?
Más que ejemplos, hay tarea de esto. De la que dejó para entregar el 3 de marzo, ¿no? Creo. Ajá, la otra semana. Sí. Bueno, aquí nada más, no hay nada que no sepan de lo que hemos visto. Entonces, todo lo que estamos viendo, pues, está basado en sus cursos anteriores de matemáticas, algunas cuestiones de física. Nada difícil. Pero bueno, no hemos terminado, porque todavía nos falta considerar lo que es el movimiento forzado con amortiguamiento. Y dice que suponga que ahora se toma en consideración una fuerza externa denotada como F de T que actúa sobre una masa vibrante en un resorte. Por ejemplo, F de T podría representar una fuerza motriz que causa un movimiento vertical oscilatorio del soporte del resorte. Entonces ahora consideramos que tenemos el resorte, la misma situación, el resorte fijo en un extremo a una base, en el otro extremo colocamos una masa y tenemos que la base del resorte se empieza a mover o se mueve de acuerdo a la función f de t. La inclusión de f de t en la formulación de la segunda ley de Newton da la ecuación de movimiento forzado o dirigido. Entonces ya teníamos m por la segunda derivada de x con respecto a t igual a menos k por x menos beta por la derivada de x con respecto a t, y ahora le agregamos más f de t. Vamos a suponer que f actúa en dirección positiva, f de t. Bien, entonces esta ecuación la puedo reescribir agrupando los términos que tienen a x y la derivada de x del lado izquierdo de la igualdad, y luego dividiendo todo entre m. Me queda la derivada de x, perdón, la segunda derivada de x con respecto a t, más beta sobre m por la derivada de x con respecto a t, más k sobre m por x igual a f de t sobre m. Y reescribiendo e introduciendo nuevas constantes, nos queda la segunda derivada de x con respecto a t, más 2 lambda por la derivada de x con respecto a t, más w cuadrada por x igual a f de t, donde ahora tengo una f mayúscula. Y tenemos así entonces una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes no homogénea. Entonces tenemos una no homogénea. Para resolver la última ecuación no homogénea se puede usar ya sea el método de coeficientes indeterminados o variación de parámetros, dependiendo de cómo sea la función f de t. Y entonces va a depender. Ahora en este caso pues ya no puedo indicar cómo sería el movimiento porque todo va a depender de esta función f de t. ¿Sí? Puede ocurrir que parte de la solución sean los casos que hemos visto, es decir, que la x sub c, que sería la solución complementaria, es la que analizamos, solo faltaría determinar quién sería, en este caso, x sub p, pero esa va a estar determinada por la función f de t. Bien, entonces ahora sí ya terminamos de analizar todas las posibilidades en cuanto a un sistema de masa resorte. Entonces, en un sistema de masa resorte podemos considerar el movimiento libre, que fue lo primero que veíamos, cuando las únicas fuerzas que actúan son la del peso y la del resorte. Y en ese caso, la masa va a describir un movimiento oscilatorio indefinido. O sea que se va a mantener siempre oscilando. Luego vimos lo que es el movimiento con amortiguamiento.
Y vamos a tener tres posibles casos. Es el movimiento sobreamortiguado, movimiento críticamente amortiguado y movimiento subamortiguado. Y por último tenemos el movimiento forzado con amortiguamiento. Bien, son los casos que hemos visto por el momento. Oiga, profe. Bueno, ¿sí? Porque ahí queda F mayúscula de T. Porque divido f de t sobre m. Entonces esta ya es otra función. Y esta función la puedo denotar como f de t. Ah, gracias. Haz de cuenta que f de t sea, por ejemplo, coseno de t. Y m sea 4. Entonces aquí te quedaría coseno de t sobre 4. A eso le llamo f de t, f mayúscula. Sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Bueno, creo que no hay otra duda. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Dice que una masa que pesa 2 libras alarga 6 pulgadas un resorte. En t igual a 0 se libera la masa desde un punto que está 8 pulgadas debajo de la posición de equilibrio, con una velocidad ascendente de 4/3 de pie sobre segundo. Y me pide determine la ecuación de movimiento. Es decir, me pide determinar la función x de t. Entonces, para resolverla, primero debo de considerar lo siguiente. Dado que se tienen pulgadas y pies, es necesario convertir las pulgadas a pies. Entonces, tenemos que 6 pulgadas equivale a medio pie. Y 8 pulgadas equivale a 2/3 de pie. Bien, ahora calculamos M y K. Entonces, M, si recuerdan, es la masa. Y sabemos que la masa es igual al peso sobre la gravedad. Tenemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, la masa es igual al peso sobre la gravedad. De acuerdo a los datos que nos dan aquí en el problema, dice que una masa que pesa 2 libras, entonces el peso es de 2 libras, sobre G. G, como estamos en este sistema que tenemos pie y segundo, entonces la constante G, la constante de gravedad, es de aproximadamente 32 pies sobre segundo cuadrado. Entonces utilizamos este valor de 32 para la constante de gravedad. Nos queda 2 sobre 32, que es igual a un 16avo. Luego tenemos que encontrar la constante K, la del resorte. Sabemos que la fuerza es igual a K por S. Despejando, nos queda entonces que K es igual a F sobre S. La F me representa la fuerza necesaria para estirar el resorte y S la cantidad de elongación, es decir, qué tanto se estira el resorte. Entonces tenemos que F es igual a 2 y que S son 6 pulgadas, que equivale a medio pie. Entonces nos queda 2 sobre un medio, que es igual a 4. Bueno, entonces ya tenemos estas constantes. Ahora vamos a resolver la ecuación. ¿Qué tipo de movimiento debemos de considerar? De acuerdo a los datos que nos dan en el problema, ¿qué tipo de movimiento debo de considerar? Es decir, de todos los casos que vimos, ¿cuál sería este?
Sería el caso 3. Caso 3, movimiento que subamortiguado. No. ¿No? Sería como el primero, ¿no? Sí, de hecho es el primero. Movimiento no amortiguado. Aquí no nos hablan de otra fuerza que actúe sobre la masa. Entonces, es el caso de movimiento no amortiguado. Entonces, la ecuación diferencial que me determina la posición de la masa en cualquier instante t, con las condiciones iniciales dadas, está dada por, si recuerdan, era la masa por la segunda derivada de x con respecto a t, más k por x igual a 0. En este caso, m, que es la masa, es un 16avo por la segunda derivada de x con respecto a t, más k, que lo hemos determinado, es igual a 4 por x, y esto igual a 0. Ahora, entonces nada más sustituimos la masa y k, la constante del resorte. Ahora las condiciones las vamos a determinar acerca de estos datos. Dice que en t igual a 0 se libera la masa desde un punto que está 8 pulgadas debajo de la posición de equilibrio. 8 pulgadas equivale a 2/3. Entonces de ahí que x en 0 sea igual a 2/3. Y luego dice, con una velocidad ascendente de 4/3 de pie sobre segundo. La velocidad, recuerden que la puedo denotar como la derivada de x. Y que sea ascendente significa que va hacia arriba. Y hacia arriba es dirección negativa. Entonces, la otra condición es que la derivada de x en 0 sea igual a menos 4/3. Bien, entonces ya tengo mi ecuación diferencial y tengo mis condiciones iniciales. Ahora resolvemos la ecuación diferencial pasando a la ecuación auxiliar o característica. Entonces tenemos que la ecuación diferencial es un 16avo de la segunda derivada de x con respecto a t, más 4x igual a 0. Puedo, antes de pasar a la ecuación auxiliar, llevar la ecuación a la forma estándar para simplificar los cálculos. Entonces me queda la segunda derivada de x con respecto a t, más 64x igual a 0. Lo que hice fue multiplicar toda la ecuación por 16, para que aquí me quede 16 por un 16avo, que de 1, y 16 por 4 es 64. Ahora pasamos a la ecuación auxiliar o característica, que sería r cuadrada más 64 igual a 0. De ahí despejamos, nos queda r cuadrada es igual a menos 64, de donde al sacar raíz en ambos lados, me queda que r es igual a más menos 8i. Entonces la parte real es 0 y la parte imaginaria es 8. Así tenemos que la solución general es x de t igual a c1 por coseno de 8t más c sub 2 por el seno de 8t. Y ahora, para obtener la solución particular, necesito calcular la primera derivada de x para sustituir las condiciones iniciales. Entonces derivamos, la derivada de x de t es igual a menos 8c1 por el seno de 8t. Eso se obtiene porque la derivada de coseno de 8t es menos seno de 8t por la derivada de 8t con respecto a t, que es igual a 8. Y luego más 8c sub 2 por coseno de 8t, que es la derivada de c sub 2 por el seno de 8t. Bien, entonces ya que derivamos, ahora sustituimos las condiciones iniciales. X en 0 es igual a 2/3 y la derivada de x en 0 es igual a menos 4/3.
Entonces tenemos x en 0 igual a 2/3. Evaluamos a x en 0. Y tenemos C1 por coseno de 8 por 0 más C sub 2 por el seno de 8 por 0. Y esto es igual a 2/3. Sabemos que el seno de 0 vale 0, se vuelve 0. Coseno de 0 es 1, queda C1. Entonces me queda que C1 es igual a 2/3. Ya tengo el valor de la primera constante de C1. Ahora sustituimos la segunda condición. La derivada de x en 0 es igual a menos 4/3. Entonces evaluamos la derivada de x en 0 y queda menos 8c1 por el seno de 8 por 0 más 8c sub 2 por el coseno de 8 por 0. Y esto es igual a menos 4/3. Seno de 0 es 0, entonces este término se anula. Coseno de 0 es 1, queda 8c sub 2. Entonces tenemos que 8c sub 2 es igual a menos 4/3. ¿De dónde vamos a tener que c sub 2 es igual a menos 1/6? El 8 pasa dividiendo, entonces queda menos 4 sobre 24. Y sacando cuarta arriba y cuarta abajo me queda 1/6. Con el menos queda menos 1/6. Por lo tanto, la ecuación de movimiento es x de t igual a 2/3 del coseno de 8t menos 1/6 del seno de 8t. ¿Sí está claro? Sí. Así ya se ve más sencilla. Sí, ¿verdad? Sí, así sí, profe. Sí, lo difícil ya lo hice, fue deducir la ecuación y ya a ustedes les toca lo más sencillo, que es nada más sustituir los datos y resolver la ecuación. Bien, y para el caso de un sistema de masa-resorte hay un análogo que es un circuito LRC. Entonces, hay una analogía en un sistema de masa-resorte con un circuito LRC. En un sistema de masa-resorte, si recuerdan, la última ecuación que teníamos era la de m por la segunda derivada de x con respecto a t, más beta por la derivada de x con respecto a t, más k por x igual a f de t. Tengo esta ecuación del sistema de masa-resorte cuando se tiene un movimiento, ¿era qué? Movimiento forzado no amortiguado. Entonces tiene esto. Por otro lado, tenemos un circuito LRC. Un circuito LRC consta de un inductor, una resistencia, un capacitor y una fuente. Y de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff de la suma de voltajes, sabemos que la suma de la caída de voltaje es igual al voltaje aplicado. Es decir, la caída de voltaje en el inductor más la caída del voltaje en la resistencia más la caída de voltaje en el capacitor debe de ser igual al voltaje aplicado, a E. Bien, entonces, también sabemos que la caída de voltaje en el inductor es L por la derivada de I con respecto a T, donde I me representa la corriente. Ahora, la relación entre la corriente y la carga es que la derivada de la carga es la corriente, o I es igual a la derivada de Q con respecto a T. Entonces, aquí la caída de voltaje sería L por la segunda derivada de Q con respecto a T. Luego, en la resistencia, la caída de voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, es R por I. Pero si I me representa la derivada de Q con respecto a T, me va a quedar entonces la caída de voltaje en la resistencia es R por la derivada de Q con respecto a T. En el capacitor, la caída de voltaje es 1 sobre C por Q.
Entonces, al sumar nos queda L por la segunda derivada de Q con respecto a T, más R por la primera derivada de Q con respecto a T, más 1 sobre C por Q, es igual a E de T, que me representa la fuente. Bien, ahora puedo verificar que hay una analogía. El comportamiento aquí en el sistema de masa-resorte es igual a lo que sucede en el circuito LRC. Y hay dos analogías muy fáciles de ver. Por un lado tengo aquí una resistencia, ¿sí? Y en el caso de un sistema de masa-resorte, tenemos que beta me representa una constante de amortiguamiento debida a la resistencia del medio circundante. Entonces, esta beta me representa también una resistencia. Lo mismo que R en un circuito LRC. Entonces, tienen el mismo comportamiento aquí, esas constantes. Además, F de T lo que hace es que genera un movimiento sobre el resorte. Y E de T es una fuente que hace que la corriente fluya a través del circuito. Entonces también hay una analogía acá. Y bueno, en el caso de las otras constantes hay también una analogía. En el caso de un circuito LRC también podemos considerar los casos que hemos analizado, que está sobreamortiguado o críticamente amortiguado o subamortiguado. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, ¿no hay dudas hasta aquí? Creo que no, profe. Entonces, continuamos. Pero ya lo último. Bien, entonces, con esto terminamos una parte de la unidad 2. La unidad 2 podríamos considerar que está dividida en dos partes. La primera nos habla acerca de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, las no homogéneas y las homogéneas. La otra parte de la unidad 2 trata acerca de la transformada de Laplace. Se define lo que es la transformada inversa, se analizan propiedades y teoremas importantes y se ve cómo se puede aplicar la transformada para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, hemos terminado una parte de la unidad, digamos que hemos llegado a una tercera parte. Ya les dejé una tarea acerca de estos temas. Vimos las ecuaciones homogéneas, vimos método de coeficientes indeterminados, variación de parámetros, ecuación de Cauchy-Euler y ahora hemos visto aplicaciones. Entonces, esa tarea que ya está asignada para la siguiente semana es acerca de estos temas. Entonces, revisen la tarea. Si hay dudas, podríamos verla en la siguiente clase. Si no hay dudas, pues empezaremos a ver lo que es la transformada de Laplace. Entonces, por hoy sería todo. Nos vemos Gracias, en esta profe. clase Hasta luego, profe. el Sí, profe. jueves. Hasta luego, profe. Gracias. Y nos vemos.